Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de After Effects presentado por Sami Halawa para la web visualkey.net. Este tutorial vamos a continuar con nuestro estudio de las expresiones, siendo esta la segunda parte del cursillo de expresiones que estamos haciendo en visualkey.net. Tenemos ya subido el primer vídeo en el que explicamos un poco los operadores y las partes más básicas de la estructura y sintaxis de las expresiones en Cinema 4D, y que pues es imprescindible que veáis antes de seguir este vídeo. En este segundo vídeo vamos a seguir un poquito introduciéndonos más en esto de las expresiones, ya viendo cosas un tanto más complejas y viendo expresiones quizá ya demasiado relacionadas entre sí, con muchas variables y demás. El proyecto que vamos a realizar es esto que veis aquí. Le voy a dar a play. Es como... lo pongo en pantalla grande. Así. Vemos que tampoco tiene demasiado significado, pero vemos todo lo que podemos ir observando aquí. Vemos primero, ante todo, la circunferencia con una tangente. Vamos a aprender cómo, a través de matemáticas, vamos a utilizar un poquillo de matemáticas que no asusten. Vamos a aprender cómo realizar tangentes, ver por ejemplo la perpendicular, cómo realizar una perpendicular a del mismo punto. Son todo cosas de geometría analítica y demás, pero es fácil. También lo que destaca mucho es vemos las pompas que salen, las espumas, las partículas salen solo en un determinado porción del recorrido. Y cuando las partículas están saliendo, vemos que en nuestro indicador del centro pone activado el on, y si no, pues el off, como sería totalmente lógico. Todo esto totalmente automatizado, y vemos que no ha habido que poner absolutamente, utilizar ningún fotograma clave ni nada. Y pues, oye, será una tontería, será lo que sea, pero a ver quién se pone a hacer esto a mano. Vemos incluso que las partículas salen siempre en dirección tangente desde la circunferencia, y pues todo esto requiere de las expresiones. Entonces, pero bueno, ya os he enseñado un poco el voy a limpiar esto. Voy a crear una nueva composición, un nuevo proyecto. Perfecto. Y vamos a crear una nueva composición. Recordad, tenéis que utilizar, no necesitaremos nada más que After Effects, todo el footage será creado aquí. Para las partículas son los plugins Tycore, pero son un adorno, lo importante es saber cómo funcionan. Entonces, bueno, tengo aquí para este nuevo tutorial de las expresiones, como va a ser un tanto más complejo, y no nos hagamos líos porque esto puede que sea un poco más difícil de explicar, he creado... aquí lo tengo, un mapa con, bueno, un programa gratuito, Xmind se llama, para realizar estos mapas mentales de ideas y demás, y que supongo que lo voy a colgar en VisualKey para descargar junto a este proyecto. Y bueno, pues aquí está un poco explicado todo, que no se asuste al principio, que luego es todo muy... luego es bastante fácil, pero hay que entender un poco las relaciones y demás, entonces no os asustéis. Os he puesto también un pequeño tip de los operadores lógicos, que vamos a utilizar aquí también alguno, que va a ser una de las nuevas introducciones en este tutorial, pero sobre todo lo más importante en este tutorial vamos a dar las condiciones. Que las condiciones, pues seguro que muchos de vosotros, si sabéis algo de programación en otros lenguajes, ya habréis tratado con ellas alguna vez. Pero si no, pues aquí las vamos a explicar y lo útiles que son para realizar animaciones que cambien con el tiempo, con alguna condición. Entonces, pues esto lo tendréis, ir a visualkey.net, la página de este tutorial, y podéis descargarlo, y supongo que nos va a ayudar muy bien. También si os vendría bien para este tutorial saber algo de dinámicas rotacionales y demás, no sé si de eso habréis dado algo. Bueno, supongo lo que sepáis de dinámicas rotacionales, las velocidades rotacionales, desplazamientos en rotacional, pues es muy útil aquí. Así como algo de trigonometría, pues vamos a tratar con eso un poquito.
pero que si no tampoco es lo más fundamental, es un adorno y para ver el potencial de las expresiones. Así que bueno, comenzamos con nuestro Vamos a crear un nuevo sólido. Este va a ser el fondo. Así. Y vamos, background. Se puede cambiar el color de los sólidos. Coger un poco más claro. Para crear un sólido podéis también utilizar el comando Y y creáis para crear nuevos sólidos. Y es más rápido, comando Y y os aparece el menú. Así que nada, empezamos con esto. Vamos a empezar creando la circunferencia base. Entonces, bueno, vamos a utilizar dad comando Y o control Y en Windows. Y aquí vamos a llamarlo esto circunferencia. Perfecto, da igual. Y vamos a aplicarle con botón derecho, generar. Y vamos a ir a elipse. Se nos creará una elipse en el medio. Entonces vamos a darle un poquito más, un valor más alto. Bueno, para empezar ya, esto es para crear elipses, pero como nosotros lo queremos utilizar para circunferencia, vamos a empezar ya con las expresiones para ir recordando un poco. Entonces vamos a vincular la altura con el ancho para que cambiando el ancho se ponga el mismo valor en la altura y así sea un único valor el que hay que cambiar. Entonces recordad lo de las expresiones, dejamos presionado el botón Alt y pinchamos en el reloj al lado de altura y se nos abre el menú de las expresiones. Aquí deberíamos escribir pues lo que tendríamos que escribir, más en este caso vamos a, no sé si recordaréis esta pequeña espiral que nos sirve, nos facilita mucho el trabajo. Pues en vez de nosotros escribir la dirección, digámoslo así, de la que queremos tomar la información, pues esta nos proporciona la dirección automática. Como estas empresas que promocionan por la televisión, que llames para que te den números y demás, el 11, 8, 20 y no sé qué, pues esto es parecido. Entonces aquí simplemente le decís lo que queréis, estamos en la altura, la vinculamos con el ancho, entonces vemos que se escribe ya y ya está. Y entonces así, tocando el ancho, tenemos una circunferencia de una forma muy fácil de hacer. Vamos a cambiar un pelín los colores, que siempre trabajando con las paletas hay que tener un poco más de cuidado. Trabajando con un fondo marrón no tiene mucho sentido utilizar un rosa. Entonces, pues bueno, siempre colores ya más cálidos y tendiendo a marrones. Siempre un poco así. Este un poco más claro. Así, mejor. Con un grosor y demás. Perfecto. Ancho y esto. Bueno, pues aquí ya tenemos creada la circunferencia. Esto en el fondo no es nada, es un trozo de gráfico, no tiene nada animado ni más. Y de hecho es una simple ayuda visual para la hora de realizar la tangente y la animación. Entonces, bueno, antes que nada vamos a crear nuestro nulo. Vamos a crear un nuevo nulo y que vamos a llamar controles de expresión. Controles de expresión. Perfecto. Este nulo en realidad no vamos a utilizar sus propiedades como cuerpo dodimensional o tridimensional, sino vamos a utilizar la característica que tiene, al igual de las demás capas de After Effects, de poder tener efectos aplicados a ellas. Y así vamos a utilizar lo que ya explicamos en el primer vídeo, que son los controles de expresión. De hecho, el control de indicador. Los controles de expresión son como efectos vacíos, que lo único que te proporcionan pues es un deslizador que facilita mucho a la hora de vincular expresiones y demás, más que no realiza ningún efecto porque no está vinculado a nada, es simplemente un valor. Entonces este primer control de indicador vamos a crear, vamos a llamarlo, renombrarlo. Aquí también se pueden renombrar presionando la tecla Enter. Y en este control de indicador vamos a llamarlo radio. Vale. Y vamos a vincular el ancho de la circunferencia. Vamos a vinculárselo al radio para poderlo realizar. Entonces simplemente lo que tenemos que hacer, vamos a ir aquí abajo, podemos sacar las propiedades aquí arriba y con el control de expresión arriba y la altura aquí abajo en vamos a coger el ancho que está vinculado
que no tiene vinculación, que está vinculado, la altura está vinculado a él, y lo vamos a vincular a lo que tendríamos. Espera, vamos a sacarlo aquí abajo, en efectos, radio, a deslizador. Vamos a vincularlo al deslizador. Vamos a vincularlo al deslizador. Más en este caso, como el ancho es el ancho total, vamos a poner deslizador y vamos a multiplicarlo por 2. Esto de multiplicarlo por 2 tiene su lógica, dado que esto es el radio y esto coge un ancho como un diámetro. Entonces el diámetro siempre es el doble del radio. Y así pues tiene todo sentido la expresión. Lo vemos que la tenemos aquí. Y aquí ya con los controles de expresión pues podemos tocar el radio de una forma mucho más cómoda que si no lo tuviésemos así. Perfecto, entonces una vez que tenemos creada nuestra circunferencia ya con la información de radio y demás, vamos a crear la tangente, que esto es un poco lo que... Bueno, vamos a empezar ya a utilizar lo que queremos utilizar. Entonces para la tangente, vamos a llamarla tangente. Tangente, vamos a crear un sólido un tanto más oscuro. Y vamos a hacerlo en forma así como de línea. Supongo las tangentes, los que habréis estudiado algo de cálculo infinitesimal, sabréis con las derivadas y demás lo que es la tangente. Si no, la tangente, de una forma intuitiva, sería como si tenemos una montaña y ponemos una tabla o algo así, pues donde quedaríase en el punto de equilibrio, la tangente. Es lo... Si ponéis encima de una superficie curva un plano, pues como se quede ese plano, es la tangente. Es muy intuitivo, pero bueno, si sabéis un poco la técnica matemática de todo eso, pues seguro que ayuda algo. Si no, pues ya tampoco es necesario del todo. Bueno, en fin, tenemos la tangente. Y entonces lo que vamos a empezar primero es creando el recorrido circular. Esto ya lo realizamos en el otro vídeo, con senos y cosenos, creando un recorrido circular. Y entonces para esto pues simplemente tenemos que ir aquí, damos a la P para sacar la posición. Y vamos, en este tutorial vamos a trabajar solo con movimiento bidimensional. No necesitamos tridimensionalidad, pero al caso sería básicamente lo mismo. Entonces presionamos Alt y sacamos nuestro panel de expresiones aquí. Perfecto, entonces para crear nuestra animación circular, vamos a utilizar dos variables, más la variable de tiempo, que en realidad es una constante. Bueno, no llega a ser constante, pero es una variable que cambia a lo largo de todo el recorrido. Independiente la llamaríamos, como una X en una función. Así que vamos a utilizar la variable radius. Bueno, radio lo podemos llamar igual, radio. Que en este caso deberíamos vincular con el otro, pero antes de vincularlo vamos a escribir cualquier número, por ejemplo 44, para que no empiece a dar errores de expresión. Entonces aquí estamos declarando las variables primero, y entonces podemos hacer un poco de zooms y eso. Radio tenemos aquí, y así como tenemos radio también vamos a poner la velocidad. No escribáis velocity, porque es una palabra cogida por el programa y os va a dar muchos errores. Poned velocidad o cualquier otra palabra. Y vamos a poner, por ejemplo, 4 o 10, mejor, más alto. Entonces siempre hay que tener las variables definidas a la hora de realizar lo que queremos hacer. Entonces vamos a poner la siguiente variable, que ya tira de las demás, que es la variable x, que va a ser pues el primer elemento del matriz de la posición. Recordad que esto va por matrices, si lo podemos llamar así. Y entonces pues bueno, vamos a empezar llamando x, pero lo podíamos llamar como fuese, esto da un poco igual. Entonces x es igual. Y entonces vamos a realizar aquí nuestra expresión matemática, que es podemos math. Para realizar el seno se llama mathSine, es la función mathSine del seno, la x. Y va a ser time, que es el tiempo, multiplicado por la velocidad. Esto ya lo realicemos en otro tutorial. Y todo para dar la altura. Ahora he creado esta vez un gráfico, vamos a verlo mejor. Todo para dar la altura multiplicado por el radio.
radio. Perfecto. Y vamos a llamarlo math cosine. Cosine. Que va a ser el tiempo por la misma velocidad. Velocidad. Todo multiplicado por el radio. Esto ya lo expliqué más en el otro tutorial. Si tenéis alguna duda creo que podéis mirar ahí. Y está bastante mejor. Y ahora para indicar el matriz, pues tenemos que indicar de todos estos valores. Al fin y al cabo hay que ser franco con el programa. Espera, no se ha cogido aquí. Hay que indicarle cuál se va a cada uno. Entonces creamos un corchete y en el primer valor, que representaría el 0 o la X, lo vamos a llamar X, una coma, Y y cerramos. Perfecto. Y entonces ya tenemos puesto nuestra animación. Lo que no sé si os acordaréis que esto es un tip muy importante, las coordenadas de inicio siempre están en la esquina superior izquierda. Entonces para centrar nuestra tangente vamos a tener que añadir a cada uno de los valores. La X le vamos a tener que añadir la mitad de la composición, de la anchura. Entonces vamos a... Ahora lo explico, si os estáis perdiendo, ahora lo explico rápido. Discomp. La anchura, que es width, dividido entre 2, la mitad de la anchura para que centre el punto. Y esto, discomp height, que es la altura, también partido por 2. Y así pues de una forma fácil se nos centra. Y ahora lo que tenemos que hacer, no olvidad, cogemos esto, lo podéis bloquear. Esta parte de aquí, conmutar, bloquear visor, es para que se os queden los efectos de una determinada capa aunque no esté esta seleccionada. Entonces en este caso lo vamos a dejar ahí para poder vincular. Nos vamos aquí a la tangente y el radio. Vamos a crear antes que nada otro nuevo indicador, control de expresión indicador. Pero no lo queremos, disculpad. Lo queremos para este. Así. Para los controles de expresión, donde tenemos el radio. Disculpad un segundito. Radio. Vale, me parece que el radio se ha ido. Control de expresión. Vamos a crear el radio un segundito, perdón. Control de expresión. Lo actualizo aquí. Perdón, es que se me ha ido el programa. Perfecto. Una vez que lo tenemos aquí en controles de expresión, vamos a crear otro nuevo control de expresión, que en este caso vamos a llamar velocidad. Velocidad de rotación. Velocidad de rotación. Luego vamos a ver algunas realidades matemáticas en torno a estos valores que estamos creando, que son en realidad, pero ahora vamos a darle su definición intuitiva, ¿no? Que es esta, básicamente. Y volvemos entonces a nuestra tangente, sacamos la posición y simplemente tenemos que vincular nuestro radio. En vez del 44 lo vinculamos, recordad, como el 11824 o algo así. Utilizamos nuestra espiral y lo vinculamos con el radio. En este caso sí que es radio, pues ahora os enseño por qué. Y la velocidad, vamos a vincularla con nuestra velocidad aquí. Perfecto. Entonces lo tenemos ya. Lo tenemos cuadrado. Entonces, entendiendo un poco lo que hemos hecho, resumiendo esta parte, para quien se haya perdido, la posición, hemos vinculado el radio y la velocidad con nuestro nulo que contiene los indicadores. Y con la expresión de senos y cosenos lo hemos creado la animación de circunferencia y le hemos añadido la mitad de la composición de anchura y de altura para que quedase centrado. Y ahora fijaos, lo interesante de esto es que si nosotros el radio lo aumentamos, se aumenta la circunferencia así como el recorrido que realiza nuestra tangente. Perfecto. Entonces, antes que nada voy a realizar un pequeño inciso en el porqué de lo de la velocidad. No sé si alguien, para los más técnicos, como podríamos decir, el porqué de lo de la velocidad en los senos y cosenos y demás.
Esto es una explicación un poco más matemática, pero siempre la explico y creo que es bastante importante de esto. Os explico básicamente cómo es. Cuando nosotros tenemos una función que depende, una función como un seno que depende de la variable, vemos que tenemos aquí el periodo del seno, siempre lo tenemos puesto como 2pi. Pues el periodo del seno siempre es 2pi. Y entonces siempre que nosotros, el seno siempre comprende valores, al final el seno comprende valores de entre -1 y 1. El dominio nos sale de -1 y 1. Pero nosotros podemos aumentar este dominio multiplicando la función neta por cualquier valor, que en este caso es el valor de velocidad que nosotros le hemos dado. Y en este caso pues vamos a multiplicarlo, por ejemplo, por 4. Entonces, lo que hace el 4, perdonad, no es la velocidad, es el radio, la amplitud. Lo que hace el 4, ponemos 3 mejor, es aumentar las coordenadas. Bueno, de hecho es aumentar aumentar los valores a los que toma la función en seno. Entonces, si nosotros ponemos 3, va a tomar valores de 3 y -3. Si ponemos 2, va a tomar valores entre 2 y -2. Sabemos, ¿no? Todo el dominio de la función, pues va a ser eso. Y es lo que en este caso nos da el radio. Perfecto. Así como la velocidad. La velocidad que tenemos aquí sería multiplicar la propia variable independiente, que es la x, en nuestro caso es el tiempo, multiplicarlo por algo para, digamos, hacer que el tiempo pase más rápido, en este caso la velocidad. Entonces, si nosotros multiplicamos, por ejemplo, por 5, vamos a conseguir mucha más frecuencia, lo que va a hacer que dé bastantes vueltas más rápido. Y entonces esto es básicamente, si nosotros cambiamos esto pues a 2, la frecuencia va a ser más baja. Y esto es básicamente la razón de lo de las funciones. Bueno, pues entonces ya os he dejado el inciso matemático. Y vamos ahora a realizar lo que es la rotación de la propia tangente. Tenemos nuestro... Podéis ir siguiendo aquí nuestro... ¿Qué es lo que vamos... Perdonad. A ver ahora mismo el mapa de ideas que os he creado para que esté todo más claro. Ahora estamos en la tangente y vemos como estamos aquí, lo que os ponía radius y velocity para la fórmula de los senos y cosenos de circunferencias. Ahora lo que vamos a ver es la rotación. Esta rotación que tenemos aquí y que es un punto muy importante y que, bueno, no sé si debiera o no explicar el razonamiento matemático que tiene. Supongo que para los interesados pues podré mencionarlo brevemente. Así que nada. Vamos a ver el porqué de esto. Entonces vamos a irnos a la tangente, vamos a sacar la rotación de la tangente. Entonces para esto ponemos así. Rotación. Le damos a la R y la sacamos, la rotación. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en la rotación? Bueno, pues lo voy a explicar de una manera así un poco más fácil de la rotación. Si nosotros tenemos, cada vez que da... Vamos a verlo en lo que tenía abierto del grafo. Cada vez que nuestra tangente da una vuelta completa, debe también dar una vuelta de 360 grados en torno a ella misma. Esto es que da 360 grados por cada vuelta completa. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Y entonces esto es básicamente lo que tenemos que realizar. Se podría realizar a mano, realizándola más lo que nos conviene es que todo se adapte a la velocidad que elijamos aquí, para que si tenemos que cambiar algo, pues al fin y al cabo lo importante de las expresiones es la versatilidad que tienen. Entonces si tenemos que cambiar algo, pues siempre conviene realizarlo desde expresiones. También voy a hacer un segundo inciso que es muy importante en el funcionamiento del trabajo de After Effects. After Effects, cuando toma el tiempo como una variable, y sobre todo cuando lo toma a la hora de las funciones trigonométricas y demás, toma el tiempo en radianes, o sea, mide los ángulos y demás en radianes. Sabéis que la medida de los radianes son que 2pi radianes es 360 grados.
Si no, pues podéis consultar la Wikipedia o vuestro manual de matemáticas para ver un poco el funcionamiento de los radianes. Entonces esto es muy importante a la hora de diseñar expresiones. Y quedároslo bien en la cabeza, el tiempo siempre son radianes. Sin embargo, la rotación siempre son ángulos. Entonces esto nos crea un poco de confusión. Y es por eso por lo que meto aquí, como podéis ver, radians to degrees. O sea, radianes a grados de ángulo. Esto es una función que incluye After Effects. Y pues que es muy útil para realizar este tipo de animaciones. Vemos que lo que varía en realidad es time por velocity. Time por velocity. ¿Qué es time por velocity? Recordad que el time al fin y al cabo lo estamos tratando como radianes. Y la velocidad es la frecuencia, esa que os he mostrado en este tipo de animaciones. Entonces, la frecuencia por los radianes siempre nos va a dar el periodo. Tenemos aquí el periodo que nos va a dar. Y entonces cambiando este es un periodo de... en radianes, pues acaba siendo radianes. El periodo en radianes son 2pi. 2pi radianes es el periodo del seno. Entonces nosotros queremos que 2pi radianes, cada vez que pasen 2pi radianes, le diga a la rotación que lo que pasan son 360 grados. Vamos a ver que es un poco así, pero bueno, vamos a ir realizándolo. Entonces vamos a poner... Para ver esta función tenemos que ir aquí a este sitio, lenguajes de expresión. Y entonces viendo en... Aquí lo tenemos. ¿Dónde está? Lo sé, lo podemos escribir si queremos, pero... Para ver, a ver dónde está... global. Bueno, pues ahora mismo no encuentro dónde está. Así que lo escribimos igual, como lo hemos escrito ahí. Radians to degrees. Radians to degrees. No sé si la función se escribe así. Debiera encontrarla. Ajá. Radians to degrees, es esta la función, bien. Perdonad. Y dentro pues tenemos que escribir radianes, como nos indica aquí. Y los radianes, como os he dicho, es el time por la velocidad. La velocidad es la velocidad de rotación que tenemos aquí. Así que cogemos esta velocidad. Sé que esto es un poco lioso, pero si vais viendo el mapa va a funcionar. Y asimismo tenemos que añadir un negativo al principio, porque aquí toma los grados en After Effects, toman los grados siempre al revés. No sé por qué, debería estar en estándar, pero siempre toma las rotaciones, las que son negativas las toma como positivas. Entonces para invertirlo con un negativo. Y como podemos ver, pues ya tenemos creada nuestra animación de tangente. Vamos a bajar un poco la velocidad. Su dificultad ha tenido, pero fijaos que ya tenemos creada nuestra animación de tangente. Y que a ver quién tendría narices de ponerse a hacer esto a mano. Vemos que lo útil es que podemos cambiar la rotación, la velocidad, y la velocidad siempre se adapta a la rotación. Lo vemos, ¿no? Y entonces pues funciona más o menos así. Perfecto. Entonces vamos a ir... Está muy bien así. Así que nada. Vamos a seguir viendo nuestro... Tenemos ya creada esta parte de la tangente. Entonces vamos a crear también la perpendicular a la tangente. La perpendicular a la tangente, que es simplemente, quizá puede que sea un adorno más, pero es para ver cómo se pueden ir reutilizando expresiones. Para los condicionales vamos a llegar un poco más tarde. Entonces la perpendicular, vamos a crear una nueva tangente del mismo color. Así. Perfecto. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es muy fácil. Os recomiendo poner el punto de anclaje debajo. Recordad lo del punto de anclaje si podéis... Ahí tengo un tutorial de profundización en la interfaz en la que se habla de todo esto y que es conveniente que veáis si no lo habéis visto todavía. Visual que lo podéis encontrar. Y así que nada, aquí simplemente la posición pues la vamos a vincular con la posición de la tangente.
para no tener que escribir la función. Entonces vemos que funciona. La rotación también vamos a ubicarla con la misma rotación de la tangente para ir yendo poco a poco con esta rotación. Espero que aquí no os estéis perdiendo. Y vemos que ya está en tangente. La única diferencia es que nosotros queremos que salga para afuera. Entonces no tendríamos más que añadirle 180 grados. Muy fácil. Y entonces ya saldría para afuera. Y vemos que ya tendríamos esta especie de sombrero o de lo que fuere creado para la parte de fuera. Así que perfecto. Tenemos esto. Y ya está. Quería hacer también otro último inciso en esto, que como podéis ver en el nulo tenemos cosas de la rapidez rotacional y el periodo en segundos, que es lo que hemos utilizado antes para hacerlo de la rotación. Y esto es un poco más como para ver cómo se pueden utilizar los indicadores para dar cierta información y para que nos demos cuenta de una cosa. El periodo en segundos, que es lo que queremos ver, es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Esto es más información, pero es para hacernos una idea. El tiempo que tarda en dar una vuelta completa nuestro elemento. Y entonces vamos a realizarlo. Simplemente vemos que es 2pi partido por la velocidad. Vamos a ver ahora por qué es eso. Nos vamos simplemente a nulo. Creamos otro control de expresión, indicador, y vamos a llamarlo t, que es el periodo en tiempo. Esto es simplemente para que veamos, pues siempre aquí se puede calcular más o menos. Vemos que en este caso pues hace más o menos como un segundo con 9, bueno, con un segundo con 18 y demás. Entonces vamos a ver que esto nos lo dé de una forma más clara. Entonces, para el tiempo que queremos aquí, es la razón matemática, que os la voy a explicar rápido porque es esto. Sé que estoy explicando quizá demasiado matemáticas, pero es que en After Effects las expresiones son matemáticas y no se puede pretender hacer muchas cosas sin expresiones. Entonces os lo voy a explicar aquí de una forma rápida. El seno de nuestro periodo, el seno de 2pi, el seno de lo que sería nuestro 2pi, disculpad con 2pi, tiene que ser igual al seno de la velocidad multiplicado por el tiempo de periodo, que es la t que estamos nosotros viendo. ¿Por qué es esto? Porque la velocidad por el tiempo de periodo tiene que ser igual al periodo de la propia función. Entonces, para hallar nuestro periodo, esto es un poco así. Simplemente tendríamos que tachar los senos. Esto es fácil. Habría que tachar los senos. Lo vemos así. Para ver de dónde ha salido, que yo por lo menos suelo ser curioso en de dónde salen las cosas. Para dar los senos, se quitan los senos de ambos términos de la ecuación y la velocidad que tenemos aquí pues la pasamos dividiendo, sabemos, ¿no? La velocidad pues se pasa dividiendo al denominador. Y así el tiempo de periodo es 2pi partido por la velocidad. Que por otra parte tiene mucha lógica, pero en fin. Así que el periodo simplemente es 2pi. 2 por... La constante de pi se escribe más pi, de esta manera, como estoy aquí. Más pi partido, como hemos visto, por la velocidad. Entonces, para partirlo por la velocidad, cogemos nuestro teléfono y lo añadimos a la velocidad de rotación. Perfecto. Y así ya nos sale, vemos como tenía más o menos por 1,20 y algo, el tiempo que tarda en segundos en dar una vuelta completa. Esto más como ver la función que tienen las funciones a la hora informativa. Y ya por último, lo que quería demostraros, ya dejando, vamos a dejar un poco las matemáticas ya más al lado, creo, pero con esto acabo con la clase, de las matemáticas refiero, es lo de la rapidez rotacional, que quiero que nos demos cuenta de una cosa respecto a la
lo que hemos puesto velocidad de vueltas y demás. Nosotros sabemos... vamos a... Perdonad. Nosotros sabemos que el aumento de podemos llamarlo del arco, partido del aumento de tiempo. Aumento de tiempo es la velocidad. Igual que tenemos velocidad es igual a espacio partido de tiempo, pues aquí el espacio es un espacio rotacional. ¿De acuerdo? Y esto es igual, en este caso, lo podemos ver, el arco, lo que aumenta son 2pi. De nuevo. Y lo que lo parte, el tiempo que tarda en dar una vuelta, es el propio tiempo de periodo que acabamos... Periodo de tiempo que acabamos de obtener en nuestra última ecuación. Lo vemos, ¿no? Así. Y entonces esto es la propia rapidez. La propia rapidez rotacional. Que podemos ver así. Entonces para la rapidez rotacional simplemente tenemos que poner 2pi partido por el periodo de tiempo. Entonces creamos un nuevo indicador. Esto ya es lo último para ver cómo funcionan las expresiones de forma de indicadores. Llamamos a esto rapidez rotacional. Pues de hecho la velocidad. Esto es simplemente el módulo, la rapidez. Con una... Se suele representar con una omega, pero en este caso vamos a poner una w. Y así simplemente en el deslizador, como vemos ahí, para que nos dé, es el valor 2 multiplicado por math. Recordad, el pi es math.pi, math.pi, 2 por pi, partido por lo que acabamos de tener, que es el periodo de tiempo. Periodo de tiempo. Y vamos a descubrir de esta manera, que nos da 5, que es lo mismo, el mismo valor que la velocidad de rotación que habíamos puesto antes. Esto es porque siempre que multipliquemos el tiempo, recordemos que la velocidad de rotación, si nos vamos a la posición de la tangente, espero que estéis siguiendo bien la clase, aquí utilizamos la velocidad para multiplicar a nuestro tiempo. Sabemos que el tiempo, en este caso, es tratado dentro de un seno, al menos como radianes, es tratado como grados. Entonces siempre los grados, lo que multiplicar a grados por otra velocidad, siempre nos da rotación, velocidad rotacional. Siempre nos da rapidez rotacional, nunca nos puede dar rapidez lineal. Por eso vemos que en realidad lo que estamos poniendo aquí es la propia rapidez rotacional. Y que cambia, y vemos que aquí sí cambia la velocidad esta que hemos llamado de rotación de una forma equívoca. Pues la velocidad es la misma que la rapidez rotacional. Y entonces pues esto es el uso de las expresiones como panel informativo y demás, que se puede utilizar y para ir cogiendo habilidad con estas. Bueno, pues aquí dejo un poco la parte de las matemáticas, ya sé que alguno puede haberle cansado, pero vamos a seguir con nuestra clase. Así que nada, vamos a ir creando ahora lo que son nuestras partículas. Entonces para esto vamos a crear un nuevo sólido, o vamos a realizar el comando Y mejor. Para realizar nuestro sólido vamos a poner partículas. Y vamos a crear, en este caso he utilizado el partícula system que está bastante bien, de los Zycore, que son partículas en 2 dimensiones. Y en este caso pues creo que no necesitamos nada más de 2 dimensiones. Entonces vamos a empezar con el productor, el centro de la emisión. Este queremos que sea el mismo que el de estos dos elementos. Entonces no tenemos más que enlazar. Vemos que como suelen ser, acaba siendo todo enlaces fáciles. Con el Alt presionamos encima del reloj y con la posición. Y vemos, fijaos, el efecto que vamos consiguiendo ya. De esta manera. Bastante bueno, podéis dejar esto, he puesto yo este ejemplo, pero podéis poner el que queráis y tratar con las partículas. Lo que quiero que veamos ahora es que en vez de explosiva vamos a poner dirección normalized, que esto lo que hace es que se expulsen en una dirección. Nosotros lo que queremos es que cuando se expulsen de una manera también tangencial, igual que está la tangente a lo que es el arco. Vemos que la dirección en este caso sí que es tratada como una dirección de rotaciones, ¿no? Como en realidad un ángulo.
como es tratado aquí. Lo vemos, ¿no? Entonces vamos a la longevidad, si eso vamos a quitar un poco para que no duren tanto. Y vemos como esto nos determina un poco la velocidad a la que... Vemos que si ponemos dirección, siempre mejor dirección, velocidad, la velocidad y la gravedad la vamos a quitar. Y entonces esto siempre determina de alguna forma la velocidad, la dirección a la que estamos realizando la expulsión de partículas. También vamos a cambiar el tipo de partículas a... Por ejemplo, las que tenía yo puestas, bubble. Estas, por ejemplo. Para que den el efecto de esta manera. Y también lo que queremos tener es un radio cero de emisión. Para que se emitan en un único lado. Y se emitan, perdonad, a una única dirección. Entonces vemos que aquí tenemos la velocidad y demás. Y cómo queramos tratar esto. Perfecto. Podéis hacer los ajustes que queráis. O poned lo que queráis, ponedlo como queráis. Si la rotación la podemos unir a nuestra rotación de la tangente, que es lo que iba a hacer ahora mismo. Unir esto de nuestra tangente, la rotación, para que estén vinculados. Y así se expulsen las partículas siempre de una manera tangencial y tenga esta forma. O lo podéis hacer como lo he hecho yo en mi vídeo, que se expulsen para afuera. Que eso es simplemente pues cambiando las propiedades y añadiendo valores de ángulo a la expresión. Pero ahora lo importante y lo que llegamos a este tutorial, que yo creo que es lo más relevante para muchos, es las condiciones. Supongamos que lo que nosotros queremos, como yo he hecho en mi ejemplo, es que las partículas solo sean expulsadas digamos en la parte mediocentral de las ambas semicircunferencias que habría en la parte central. Y sin embargo, cuando por ejemplo va por la parte de arriba, pues no expulse ninguna partícula. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues de una manera muy fácil, utilizando las expresiones de After Effects con las condicionales. El valor que tenemos que cambiar es el bitrate y variarlo desde valores de 0 a lo que nosotros consideremos adecuado. Entonces vamos a darle Alt y vamos a abrir nuestro panel de efectos, de expresiones, disculpad. Siempre las expresiones, vamos a empezar, las condiciones en After Effects, como en muchos otros programas, toman la forma if, voy a hacer un poco de zoom, if, abre paréntesis y pone condición 1, y entonces se pone resultado 1, y se cierra con corchetes, else resultado 2. Esto es, si tenemos una condición, si la condición se cumple, se va a cumplir el resultado 1. Y si no se cumple, se va a cumplir el resultado 2. Es bastante fácil y toma esta forma. Entonces puedo enseñaros un poco, podéis verlo aquí también en el proyecto. Vemos que aquí teníais todo por si os equivocáis en algo, pues aquí está todo bastante bien explicado. Ahora estamos por aquí, por el bitrate. Entonces es esto la condición que vamos a realizar. El if. Y entonces vemos si es verdadero y si es falso, los valores que tenemos que tomar. De lo que se trata es que nosotros vamos a elegir una región. Vamos a decir que una región. Vamos a delimitar las regiones, digamos, de la parte, el tercio de abajo y el tercio de arriba. Para entendernos de nuestra pantalla. El tercio de abajo y el tercio de arriba. Si se cumple que está entre el tercio de abajo o el tercio de arriba, entonces vemos que tenemos que darle un resultado aquí verdadero de 0. O sea, si se cumple que está ahí, el bitrate tiene que ser 0. Y si no se cumple, lo que significa que está en la parte central, que es donde nosotros pretendemos nuestras partículas, pues entonces tiene que ser un 5 o el valor a elegir que queremos del bitrate. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar viendo un poco
la condición 1 que vamos a escribir ahora. En las condiciones, como vemos aquí, se pueden escribir los comparadores matemáticos, podemos escribir mayores, menores, iguales, mayores e iguales, menor e igual. Y además de todos estos matemáticos, podemos también utilizar los que tenemos aquí explicados en la tablita, los operadores lógicos. Estos se utilizan para dar, digamos, para nutrir las condiciones. Entonces, si por ejemplo queremos que la condición 1 esté formado por dos condiciones, dos subcondiciones, que es que si se cumplen, en este caso, si se cumplen ambas, o si no se cumple una, o si se cumplen las dos, o como sea, pues estos operadores lógicos nos ayudan para ello. En este caso nosotros son dos condiciones las que queremos que sean simultáneas, que no estén ni en el tercio de arriba o que esté en el tercio de abajo. Entonces para esto vamos a escribir la primera condición 0,66, esto me refiero a 2 tercios. Recordad que siempre empezamos desde arriba, por lo tanto estamos diciendo que si la posición de la tangente es mayor que 2 tercios, o sea, está en el tercer tercio, pues eso, si es mayor que está en el tercer tercio, bueno, entonces luego sería nula la expulsión de las partículas. Y al igual, si la tangente es menor, la posición de la tangente es menor que el primer tercio, o sea, está aquí en la parte superior, entonces también se anula la emisión de partículas. Vamos a escribir esto de una forma fácil. Vamos a escribirlo así. Vamos a poner condición 1 y aquí dentro vamos a escribir lo que nosotros queremos escribir. Vamos a poner discomp así, esta composición altura, esta composición altura por 0,66, vamos a ponerlo como 2 tercios, o podéis multiplicar por 2 y dividir por 3 también. Si la 2 tercios es menor, que lo que tenemos que utilizar aquí, que es la posición de... Vamos a abrir esto un poco. La posición de la tangente, que es en hecho la posición del emisor. Si es menor, utilizamos el telefonito, llamada a posición de tangente. Si es menor que esto, o se utiliza, como os he enseñado, el operador lógico, son 2 barras verticales, o la propia posición, en este caso. Esto sí es mayor, o si la propia posición es menor que el primer tercio de la composición, discomp height partido por 3, el primer tercio, entonces el resultado queremos que sea 0. El resultado es el valor que se le aplica al bitrate, 0. Else, por ejemplo, vamos a aplicarle un 10. El resultado, seleccionamos así, un 10. Y ya tenemos escrita nuestra expresión. Ocurre aquí, vemos que no va a funcionar. El por qué no va a funcionar, que lo tenemos que ver aquí, es porque la posición es un valor de dos dimensiones, y aquí solo necesitamos la primera dimensión. La segunda dimensión, perdonad, que es la dimensión de la altura. Entonces simplemente cogemos aquí, que es lo que hemos hecho mal, y cogemos la altura, posición, y aquí podemos añadir igualmente posición y entre corchetes 1, para que nos coja el segundo valor. Y así, pues ya sí que funciona. Vemos a ver cómo funciona nuestra expresión, fijaos. Ahora solo realiza, en este caso, la expulsión de partículas cuando se cumplen las condiciones. Estas expulsa partículas en el medio. Ocurre que ahora la velocidad es demasiado alta, así que vamos a bajar la velocidad. Y vemos cómo se cumple. Vamos a poner 2 de velocidad. Y vemos cómo se cumple la expulsión de partículas en la parte que nosotros tenemos definida en el medio. Son las partículas expuestas ahí. En el fondo lo de las partículas da un poco igual. Le podemos dar más longevidad si queremos a las partículas. Así. ¿Vemos? Y la verdad es que da un poco igual.
pero para que veamos la utilidad de las expresiones y condiciones. Pues ahora, lo bueno de esto y lo de siempre bueno es que podemos cambiar el radio, por ejemplo, y todo se mantiene exactamente igual con nuestras expresiones, todo refrescado al instante, en tiempo real. Entonces pues tenemos aquí realizado nuestra expresión. Ya lo último que tenemos que hacer es lo del botón, los botones de dentro. Entonces para esto es muy fácil, creamos una nueva composición, la llamamos, disculpad, composición, la llamamos botones, y para esto creamos simplemente pues on, un off. No voy a explayarme ahora mucho en la creación artística. No, sí, esto es, pero bueno, para darle un poco de gracia a nuestra composición. Y para hacer las luces yo lo que he hecho ha sido utilizar elipses pequeñitas. Generar elipse, que esto funciona bastante bien. Y pones el ancho y el alto, esto más a mano, tampoco vamos a exagerar tanto con las expresiones. Y entonces uno va a ser verde. El del on tiene todo el sentido de que sea verde, como en este caso así. Y lo duplicamos y vamos a hacerlo rojo. Por ejemplo, así. Perfecto. Y lo ponemos en el off, que es en rojo. Y entonces para esto tenemos que hacer exactamente lo mismo y utilizar exactamente la misma expresión. Vamos a sacar nuestra composición aquí arriba. Vamos a sacar la composición aquí arriba, para tener las dos composiciones y poder enlazar los distintos las distintas variables. Y así simplemente con nuestro on y on off vamos a cambiar. Este va a ser el on, este es, perdona, el off, y este es el on. De acuerdo. Y así en el off vamos a poner el off tiene que aparecer cuando las partículas no son expulsadas. Entonces vamos a coger vamos a coger así y vamos a darle a la T de transparencia, de opacidad. Antes que nada vamos a sacar también las partículas, el bitrate, que es lo que tenemos aquí. Más ocurre en este caso que no podemos reutilizar la expresión completa. Eso es porque aquí refiere a discomposición, y si la ponemos en esta composición no va a haber ninguna capa que se llame tangente. Entonces la podemos copiar igual, la pegamos aquí. Ponemos que si esto se cumple, entonces la transparencia es 0, y si no se cumple, que está aquí, bueno, lo que viene a ser, perdón, al revés, si se cumple que está en estos lugares, la transparencia es 100, y si no es 0, pues está en off, en esos. Y ves, aquí os he dicho que no se puede encontrar una capa con el nombre de tangente, y entonces para esto simplemente cogemos todo lo que hemos referido aquí, discomp layer tangente, y con esto vemos que esto se puede realizar incluso entre composiciones, y ponemos la tangente, la posición Y, recordad, y realizamos del mismo modo con la segunda parte de la condición. Ponemos discomp, vemos que ahora cambia la expresión y no pone discomp, sino refiere a la propia composición, y entonces vemos como ahora pues realiza lo mismo. Y simplemente pues para esta la pegamos en la opacidad de nuestro on. Aquí la diferencia poniendo 0 al principio y 100 cuando está. Entonces vemos, disculpa, lo he puesto al revés. Disculpad un segundito. 100, 0. Y esto al revés. 0. 100. Es que esto de las expresiones hay que tener mucho cuidado, y vemos como si en hecho funcionaba, que me he equivocado, no lo he visto. Y vemos que cuando vamos a verlo mejor en nuestra propia composición, e importando nuestra composición aquí, botones,
la ponemos en el medio y vemos que cuando las partículas son expulsadas está en on, y cuando va por arriba la tangente está en off. Y entonces aquí funciona tenemos acabado nuestra máquina de lanzar burbujas. Vemos que ha sido un proyecto muy interesante. Quizá ha sido... Este tutorial reconozco que ya el nivel está subiendo bastante, quizá por las matemáticas, quizá por un poco la complejidad en general de la idea. Pero vemos como al final las expresiones siempre va a ser más difícil, y os lo digo en serio, realizar las animaciones a mano que aprender cómo hacerlas con una expresión y hacerlas con la expresión. Entonces es simplemente mi recomendación, que no sé si seguiré con esta serie de tutoriales, todavía quedan algunas cosas de ver más de expresiones y supongo que sí que habrá una tercera parte, pero que es muy importante lo que hemos visto en esta segunda, los modificadores y demás. Vemos todo este mapa que os he creado, lo podéis estudiar bien, lo estudiáis bien a ver cómo funciona, tiene puesta incluso las flechas de indicación y demás, y está todo detallado, y con los operadores lógicos que tenéis ahí una especie de chuleta para realizar vuestras animaciones, y aquí lo tenéis todo para ir siguiendo el mismo tutorial. Así que nada, espero que os haya gustado, disculpad si ha sido demasiado teórico, pero estas son las expresiones. Y bueno, practicad con ellas. Supongo vamos a crear un Visual Contest, a ver si... o al menos en cualquiera de nuestros Visual Contest podéis intentar aplicar las expresiones que aprendéis aquí. O colgar vuestros trabajos y pruebas pues en la web en el foro de Visual Kei, que tenemos aquí, nuestra página Visual Kei, os vais a foro. Y aquí podéis colgar, tenemos los Visual Contest, podéis colgar vuestro portafolio, proyectos en proceso si tenéis algún problema con algo o algo así, o vuestros diseños o lo que queráis, todo lo podéis colgar en este. Y además en esta web tenemos la descarga pues de los archivos de este propio tutorial, así como los de tutoriales anteriores. Así que nada, espero que os haya gustado el tutorial. Y soy Sammy Halawa, así que un saludo de Sammy Halawa y pues hasta la próxima. Hasta luego.